Buenas. Eh, para el cuento que hemos elegido, que es Relato con fondo de agua, fuimos a este libro. Es un libro mío, lo compré cuando era muy pequeño, habré tenido 16, 17 años, a 5 pesos, wow, en Celestino Bazar, un bazar que queda por la 2 entre 5 y 3 o algo así, no creo que venda libros ahora. Bueno, no creo, no sé si vende libro, pero en ese momento vendía. Y es una colección de Jorge Luis Borges, acá lo vemos, al Don Borges, una colección de su biblioteca personal, donde así como tenía de Julio Cortázar, tenía de otros autores. Está muy bueno. Y bueno, de aquí sacamos Relato con fondo de agua, un cuento de género fantástico, en el que hablaremos en este booktuber. No te preocupes. Disculpame este gesto de impaciencia. Era perfectamente natural que nombraras a Lucio, que te acordaras de él a la hora de las nostalgias, cuando uno se deja corromper por esas ausencias que llamamos recuerdos y hay que remendar con palabras y con imágenes tanto hueco insaciable. Además, no sé, te habrás fijado que este bungalow invita. Basta a que uno se instale en la veranda y mire un rato hacia el río y los naranjales. De golpe se está increíblemente lejos de Buenos Aires, perdido en un mundo elemental. Me acuerdo de Lainez cuando nos decía que el delta hubiera tenido que llamarse el alfa. Y esa otra vez en la clase de matemáticas, cuando vos... Pero, ¿por qué nombraste a Lucio? ¿Era necesario que dijeras Lucio, 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 Lucio? Vamos a hablar del cuento Relato con un fondo de agua de Julio Cortázar. Es un cuento de género fantástico, es un narrador en primera persona, de hecho es un monólogo, un soliloquio, habla solamente el personaje, está hablando todo el tiempo un solo personaje. En el cuento se mezclan los sueños con la realidad, la soledad de una persona que vive en el delta solo, con el río y la noche y la luna, y recuerda los momentos que pasaba antes con sus amigos, luego con un amigo en especial llamado Lucio, que Lucio va a ser en el cuento quien dé el puntapié a mostrar esta cuestión que se pierde entre lo real, lo onírico y lo fantástico, y también un poquito lo terrorífico. Vamos a hablar de los cuentos fantásticos y de Julio Cortázar. De Julio Cortázar vamos a hablar un poco de su biografía, vamos a contar un poco de su vida, vamos a contar los conceptos y buscaremos y proyectaremos una entrevista que realizó Julio Cortázar donde habla y cuenta acerca de lo que significa el cuento fantástico para él, para su vida y a partir de por qué escribe y, y qué es lo que lo lleva a hacerlo. Nos pareció muy importante la voz del escritor contando el por qué escribe cuentos fantásticos y qué significa el género para él. Has hablado de lo fantástico. Y es ahí justamente donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos. Pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? El cementerio. El cementerio, ha dividido para separarlo de lo real. Yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del De lo territorio real. claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo.
Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. El 24 de agosto de 1914 nace en Bruselas Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar nace no en Argentina, nace en Bélgica, en Bruselas, nace unos pocos meses antes que comience lo que luego denominaríamos la Primera Guerra Mundial. A partir de este suceso, todos los niños que nacían en Bélgica serían alemanes. La familia de Cortázar no quiere eso y gracias a los contactos del padre de Julio Cortázar, logran que el niño obtenga la ciudadanía argentina. A partir de ahí la familia Cortázar va a ir a España y luego terminarán en Argentina. Cuando Julio Cortázar era muy pequeño, vienen a la Argentina, viene junto con su mamá y su hermana. Su padre los había abandonado. Buenas. Buenas. En este breve video hicimos un recorrido por los cuentos fantásticos y tomamos como autor a Julio Cortázar. También rescatamos una entrevista en donde él habla y da algunas definiciones concretas sobre lo que es el cuento fantástico. Bien, pudimos hablar específicamente del texto Relato con un fondo de agua. Y bueno, esperamos que les guste, que les haya gustado este video, que lo realizamos solamente con un celular. Y bueno, un trabajo para la profe Chini, para el taller de escritura y oralidad. Hasta luego, chau chau. Chao. ¿A quién hay que escribir? ¿Cómo hay que escribir? Yo tengo mucho miedo, siempre lo he tenido, y creo hasta ahora haber evitado ese escollo, esa autocensura que consiste en pensar en el lector mientras está escribiendo. Yo creo que un escritor, un creador de ficciones, que piense en un lector determinado mientras escribe, está perdido como creador. Potencialmente el lector existe, es ese hermano al que yo aludía que está esperando del otro lado del puente, pero está del otro lado del puente. En el momento de la creación el creador está